Profe, dice Jenny que no se va a poder conectar, que no la deja. Me dijo que si puede grabar la clase para después verla. Está empezada la grabación. Sí, de hecho, sí, ya la empezamos a grabar.
Bueno, chicos, buenas tardes. Gracias por asistir. Nos acompaña la maestra Leti Santiago. Muchos de ustedes es probable que la conozcan. Para quienes no, pues es nuestra psicóloga de cabecera ahí en la facultad. Es la encargada del área de psicología. Tiene una maestría en psicología del deporte, licenciatura en psicología clínica, maestra. Pues tiene mucha experiencia en trabajar con grupos, con equipos deportivos. Y pues el motivo de que esté aquí hoy es para que nos platique acerca de su experiencia, de estos temas que hemos venido tratando, ¿no? Que nos dé un punto de vista que nos ayude a complementar lo que ustedes ya han estado investigando. Entonces, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a la maestra para que nos platique. A quienes puedan, pues prendan sus cámaras para que ella no sienta que le está hablando al infinito. Se los agradeceríamos, porfa. Yo sé que conmigo casi nunca quieren que los vea porque les doy miedo, pero la maestra es diferente. Bueno, los dejo con ella. Adelante, maestra. Buenas tardes chicos. Pues ya fui debidamente presentada por el profe. Tengo yo más o menos tengo aproximadamente 6 años yo trabajando ahí en la facultad. He impartido las materias de comportamiento humano, psicología de la actividad física y psicología de la actividad física y recreación. Cuando el profe me pide de favor que me una a esta clase y que les comparta desde el ámbito psicológico estos temas que ustedes han estado viendo en el transcurso de lo que es ya prácticamente más de la mitad del semestre. No duden en decirle que sí, mi profesión es una profesión que yo amo mi profesión, me gusta mi profesión, me gusta dar clases, sí, me gusta mucho dar las clases todas enfocadas a lo que viene siendo la psicología y la psicología de la actividad física o del deporte, porque son mis dos especialidades que yo tengo. Un poquito la experiencia que yo tengo, pues ya se las comenté, maestra, 6 años, hace un año, hace un año, año y medio más o menos va a ser, que me dieron el departamento de psicología. Ahí atendemos a todos los alumnos que requieran de, vaya, la redundancia, de atención psicológica o que tengan algún problema, alguna situación. Yo siempre he dicho que no el que está loco necesita psicólogo. Sí, hay muchos tabús sobre lo que viene siendo la parte de la aplicación de la psicología para muchos de nosotros. Entonces, los temas que ustedes ven en el programa son temas muy importantes porque si los basamos desde el ámbito psicológico, pues muchos de ellos vienen y nos afectan o nos perjudican como seres humanos. Entonces, toda esta parte de cuando hablamos nosotros de personalidad, cuando nosotros hablamos de psicología, pues influye directamente en el ser humano, en nuestra persona, nuestra personalidad. Entonces, todos estos temas que ustedes ven en el programa, los están como miscuidos en ustedes mismos. Es bien importante cuando el profe me dice que pues estaban viendo el tema de lo que viene siendo lo que es la motivación. A mí la motivación siempre se me ha hecho demasiado importante en el ser humano. ¿Por qué? Porque la motivación es algo que nos lleva a realizar pues muchas cosas, muchos objetivos. Pero para tener motivación, no necesariamente o no necesariamente tiene que ser algo que yo tenga, ¿sí? Las motivaciones o la motivación es aprendida, puede ser aprendida o puede ser ya que uno lo traiga de nato. Ahorita lo voy a explicar un poquito más detallado para que ustedes chequen
la diferencia en esto lo que yo les estoy diciendo. Primero que nada, para empezar a saber, yo creo que todos ustedes saben qué es la motivación. A mí, de repente yo pregunto y me dicen, ¿qué es la motivación? Pues es algo que me ayuda a realizar algo, o es algo que me ayuda a lograr algo, o es algo que me ayuda a, pues, lograr las metas que me propongo, o sí, están en lo correcto cuando nosotros decimos, es algo que me ayuda. Pero primero que nada, necesitamos identificar qué es ese algo que me ayuda. ¿Qué es? ¿Qué viene siendo eso que me ayuda? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de motivación y cuando nosotros necesitamos expresar un concepto o una definición con una palabra, con una simple palabra, nosotros vamos a decir que la motivación es un impulso. La palabra impulso es la palabra clave que nosotros tenemos o que nosotros debemos de tener para identificar el concepto de motivación. Es un impulso es algo que me incita, algo que me da, algo que me lleva a. Pero este impulso viene internamente, de mi persona, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un concepto general en la motivación, es el impulso o lo que me lleva a realizar cualquier situación, cualquier actividad o lograr cualquier objetivo que yo me proponga. Entonces, tómenlo en cuenta eso. Cuando usted le preguntan, ¿qué es la motivación? Con la única palabra que ustedes pueden identificar o pueden describir qué es la motivación, es un impulso del ser humano, un impulso interno, ¿sí? Que me ayuda. Y ya le agregamos nosotros lo que queramos que conlleve esta terminología o este concepto en general. Pero recuerden, asocien motivación con impulso. Es bien importante, yo siempre se lo enseño a mis alumnos, porque sí es eso que decíamos al principio, sí es eso de decir, es lo que me lleva a realizar, es con lo que yo puedo lograr mi objetivo, sí. Pero ¿qué es eso? Sí, es el impulso interno que me mueve a mí como persona o como ser humano, ¿sí? A realizar cualquier cosa, ¿ok? Una vez que nosotros identificamos lo que viene siendo la motivación, hay una teoría y muchos de ustedes la tuvieron que haber visto, no sé, no recuerdo ahorita si la tuvieron que haber repasado en esta materia, pero en el primer semestre, en comportamiento humano, ustedes tuvieron que haber visto una teoría que se llama la teoría de Abraham Maslow, de la pirámide de las necesidades. Sí, esta teoría nos habla mucho de la motivación y en un esquema de una pirámide, por eso se llama la pirámide de Maslow, en un esquema de una pirámide nos describe Abraham Maslow lo importante que es la motivación o que tenemos que tener como seres humanos para poder lograr los objetivos que nosotros nos propongamos. Aquí lo van a ver en la pantalla. Yo ahorita estoy en mi celular, pero aquí tengo mi computadora. Les voy a hacer aquí en mi pantalla para que ustedes vean un poquito sobre lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Esta pirámide de Abraham Maslow nos dice o nos maneja aspectos fundamentales del individuo. ¿Sí? Y aquí nos maneja de una manera muy gráfica, por eso puse esta imagen para que nosotros lo pudiéramos captar mejor. Dice Abraham Maslow que toda una pirámide, sí, así como nosotros como seres humanos tenemos un cimiento. Para nosotros el cimiento que nosotros tenemos o lo que nos mantiene de pie, pues son las piernas o los pies, ¿sí? Vienen de los pies, las piernas hacia arriba, ¿sí? Entonces, Abraham Maslow hizo esta imagen o le ilustró de esta manera para decir, como el ser humano necesita un cimiento,
aquí está, y él pone como cimiento la base de la pirámide, ¿sí? Y dice que en esta base de la pirámide nosotros tenemos todas las cuestiones biológicas o fisiológicas que nosotros tenemos como seres humanos. Dice, Abraham Maslow, como habla aparte de motivación, habla de necesidades. Dice, tú como ser humano necesitas todo esto, vaya, para ser feliz. ¿Sí? Dice, nosotros nacemos con las cuestiones biológicas o fisiológicas, que son como el sueño, el hambre, el agua, aquí nos maneja el sexo como algo biológico, fisiológico, de necesidad. Dice que el ser humano necesita eso para vivir. No es tan literal, porque sabemos que no es cierto, pero dice que es una parte fundamental del ser humano. Y así como las partes biológico-fisiológicas, pues se va yendo a una escala hacia arriba, ¿sí? Donde nos dice que la seguridad es el segundo escalón. Dice que nosotros necesitamos para sentirnos bien esta parte de sentirnos seguros. ¿Y qué nos da la seguridad? Pues el tener una vivienda, el tener un trabajo, el ir a la escuela, por ejemplo, el tener estas cosas que nos hacen sentir seguros. Por ejemplo, pues ahorita nosotros nos sentimos seguros porque tenemos un techo donde vivir, ya sea la casa de mis papás o ya sea mi casa donde yo rento o la casa donde yo sea. Eso me hace sentir a gusto o me hace sentir protegido. Eh, Me da seguridad el tener un empleo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo trabajo, recibo un sueldo por el trabajo que yo hago y ese sueldo, ese dinero que yo adquiero, sí, me da para comprar cosas que yo necesito. Acuérdense que Maslow habla de motivación, pero también habla de necesidades fundamentales que tiene el ser humano. El siguiente, el siguiente escalón es de pertenencia. Dice que todos tenemos esta necesidad de pertenecer a algo o que algo nos pertenezca a nosotros. Por ejemplo, el tener una familia, el tener novia, ¿sí? El tener una mascota, el tener amigos. Dice que todo eso es una necesidad, que no es cierto que nosotros podemos ir por la vida solos, ¿sí? Eso, por ejemplo, usted me puede decir, no, es que yo puedo hacer todas las cosas solas. Bueno, sí, sí las puedes hacer, pero en algún momento de la vida nosotros necesitamos de algo o de alguien que nos ayude a salir adelante o que nos ayude a resolver un problema o que nos ayude a resolver una necesidad, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros debemos de considerar siempre, ¿ok? La penúltima, ¿sí? El cuarto escalón se llama reconocimiento. ¿Qué dice Abraham Maslow sobre el reconocimiento? Dice que nosotros por necesidad, repito mucho esta parte de la necesidad porque es algo fundamental para el individuo, que es que nosotros los seres humanos necesitamos también ser reconocido por lo que nosotros hacemos. ¿Sí? No, no tan literal, pero no es cierto que a veces hacemos las cosas sin esperar nada a cambio. Al contrario, siempre hacemos algo esperando algo a cambio. Un gracias, un bien hecho, un felicidades, un bien logrado. O sea, toda esta parte de la motivación en el reconocimiento es fundamental para lograr la última que nos dice, que es la autorrealización, ¿sí? Que es algo que nosotros estamos con el día a día, sí es algo que nosotros nos sentimos autorrealizados. Cuando decimos, es que ya tengo una casa, tengo una familia, tengo mi trabajo, saqué mi escuela, tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, pues ya me siento autorrealizado, ¿sí? Pero no necesariamente necesito tener todo eso para sentirme en la punta de la pirámide, sino simplemente yo termino mi carrera y me siento autorrealizado. O adquiero un trabajo y con eso me siento autorrealizado.
me caso o cumplo los planes o los proyectos que yo tengo y me siento autorrealizado. ¿Por qué hablo yo, cuando hablo de motivación, hablo de la pirámide de Maslow? Porque es una de las teorías que nos ayuda a nosotros a entender un poquito cómo se da la motivación o cómo nosotros tenemos que ir eh, escalando, si se dan cuenta, escalando esta pirámide para que nosotros podamos lograr los objetivos que nosotros nos propongamos. ¿Sí? Les manejé esta pequeña introducción para que ustedes pudieran entender a raíz de dónde o por qué viene esto de motivación. ¿Sí? Hay alguien que explicó de esta manera qué es la motivación, cómo se da la motivación, qué necesitamos nosotros para tener motivación y poder lograr los objetivos que nosotros nos propongamos, ¿sí? Dentro de la motivación, chicos, existen varios tipos de motivación, pero ustedes, como en temas, buscan, están viendo a lo mejor dos tipos de motivación. La primera es la motivación intrínseca o intrínseca o interna, ¿sí? Se puede mencionar de estas tres formas, no importa la pronunciación, ¿sí? Ahorita en general, cuando hablábamos de motivación en general, hablábamos que la motivación es el impulso que nos lleva a hacer algo. Aquí la diferencia, cuando nosotros miramos lo que es la motivación intrínseca o intrínseca o extrínseca o interna o externa, de las tres formas es correcto, si ustedes la mencionan, ¿sí? Nos hace referencia aquí la motivación interna o intrínseca, ¿sí? Dice, aquí nos vuelve a decir qué es lo que nos impulsa, ¿sí? A hacer cosas por el simple hecho de hacerlos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de motivación, y por eso se derivan estos dos tipos de motivaciones, tanto la interna como la externa, o la intrínseca o la extrínseca, se derivan porque hay factores que influyen para que nosotros se nos dé este impulso interno que necesitamos, sí, para realizar las cosas. Dice que la motivación intrínseca es algo que yo hago porque yo lo quiero hacer. Nadie me dice, no recibo nada, con el simple hecho de que lo que voy a hacer me hace sentir bien o me va a dar el beneficio para mí, no para alguien más o para ganar algo más, ¿sí? Entonces, dice, esta es la motivación que todos tendríamos que tener como por natural. No todos la tenemos o no todas las desarrollamos, pero sí se puede aprender, ¿sí? Esto, cuando nosotros hablamos de la motivación, al principio les dije, es algo que podemos adquirir o podemos aprender o es algo que ya podemos traer. La mayoría no lo traemos, sino lo aprendemos. Vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida o en el transcurso del camino que nosotros vamos viviendo, ¿sí? Entonces, la otra, que éramos la que estábamos diciendo, que es la extrínseca o externa, dice que la diferencia a la otra, dice que esto nosotros lo hacemos porque recibimos algo a cambio. El ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy básico que nosotros tenemos es que, por ejemplo, cuando nosotros somos deportistas, si hacemos el deporte porque nos motiva internamente a realizarlo porque me gusta, porque me llama la atención, porque es algo que o vengo cargando de familia o lo venimos implementando de generación en generación y es algo que me nace hacerlo, el deporte. Pero también es bien sabido que gracias al deporte y a las habilidades que tienen las personas para el deporte, podemos sacar como beneficios o para poder lograr muchas cosas. Por ejemplo, en un deportista universitario se les da o se les llegan a obtener por jugar en una universidad, por ejemplo, una beca de colegiatura, ya sea para inscripción, una ayudantía,
o cualquier tipo de premio o recompensa por algo que él sabe hacer y lo hace bien, ¿sí? Porque si se dan cuenta, pues no todos reciben estos beneficios como deportistas. Tienes que tener la habilidad y la cualidad desarrollada al 100%, pues para que esto se pueda dar, ¿sí? Entonces, yo siempre he dicho, dentro de las motivaciones, pero más dentro de esta motivación extrínseca o externa, también manejamos dos tipos de motivación, que es la motivación positiva y negativa, ¿sí? Aquí nosotros ahorita vemos que dice recompensas y castigos, ¿sí? Positiva, negativa. Yo siempre he dicho que la motivación, pues positiva, bueno, la motivación positiva es la que a todos nos gusta, que nos den. Cuando nos echan porras, cuando nos dan ánimos, cuando nos dicen, bien hecho, lo sabes hacer, excelente trabajo, todo este tipo de palabras que las personas utilizan a veces para, vaya la redundancia, para motivarnos, para salir adelante o para sacar cualquier cosa adelante, pues nos hacen sentir bien, pero también hay castigos, ¿sí? La motivación de castigos no es una cuestión negativa como tal, ¿sí? Nosotros en la motivación negativa lo utilizamos, por ejemplo, en el deporte, decimos, le podemos decir, a ver, porque no, a lo mejor porque no hiciste el ejercicio bien, lo vas a hacer 100 veces más, como castigo. O como castigo te vas a ir a correr 15 minutos. O después del entrenamiento, aparte de las 10 minutos que corremos, vas a correr 10 más. ¿Sí? Nosotros, a veces los entrenadores, utilizamos esta parte como castigo, pero al fin y al cabo no es un castigo como tal, sino es algo beneficioso. Es un castigo que te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque si tú corres más, si tú haces más ejercicios del, de eso que te salió mal o que no lo hiciste bien, si tú duplicas o triplicas la actividad, pues lo único que te va a servir es para fortalecer o reforzar lo que estás haciendo. Así que no es un castigo, aunque sea negativo. Aquí en la cuestión del deporte se maneja así. Nosotros decimos un castigo o una motivación negativa porque sabemos que es donde al deportista le afecta, ¿sí? Pero al final ese castigo se convierte en positivo porque me ayuda a mí como deportista a reforzar, fortalecer esa área, esa parte, esa actividad o ese ejercicio que yo no puedo hacer, ¿sí? Entonces, motivación interna viene de mí mismo, ¿sí? El impulso mío interno que viene para realizar cualquier cosa, ¿sí? Por el simple gusto o hecho de hacerlo. Motivación externa o extrínseca, hago lo que me gusta hacer, pero también influye una recompensa o algo material en general que voy a recibir a cambio. Por ejemplo, estamos en un torneo de fútbol, voy a ganar todos los juegos porque quiero el trofeo de primer lugar. Esa es una motivación extrínseca o externa, que voy a jugar lo mejor que se pueda todos los partidos para ganar mi trofeo. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia que hay entre estas dos tipos de motivaciones. Estas ustedes las pueden ejemplificar hasta en la vida cotidiana, en el día al día con ustedes, en la escuela, con el papá, con la mamá, con el hermano. No a cuántos de ustedes, por ejemplo, el papá les dice, si este semestre me sacas puros dieces, te voy a obsequiar el teléfono que tú quieres. ¿Sí? Aquí estamos usando motivación externa. Hago las cosas que me gusta hacer, pero las hago con más ganas porque voy a recibir algo a cambio.
¿sí? También podemos utilizar la cuestión de la motivación negativa cuando el papá nos dice, si me repruebas alguna materia en la escuela, te voy a quitar tu celular, el carro o los permisos, ¿sí? Eso es la motivación negativa que a veces manejamos, pero al final no es tan negativo porque es un impulso o es algo que a mí me va a ayudar para que yo pueda realizar las cosas para lograr el objetivo. Vaya, en este ejemplo, la motivación negativa sería como la presión que ejerce nuestros papás para que nosotros llevemos a cabo las cosas de la mejor manera. ¿Sí? Yo aquí les puse algo bien gráfico. Si se dan cuenta, es algo que yo ya les he estado explicando ahorita, que es la motivación, se define en dos: intrínseca, extrínseca, interna o externa. Es de la forma que ustedes la quieran llamar, es válido, es perfecto, es correcta. ¿Sí? Aquí me dice que la extrínseca, hablábamos de trofeos, ¿sí? Hablábamos de satisfacción, ¿sí? Hablábamos de los castigos, también hablamos de los premios que puedo adquirir y todos los reconocimientos, ¿sí? Que puedo adquirir, ¿sí? Con este tipo de motivación. Hablamos de la extrínseca o interna, que decíamos que es un aprendizaje profundo, ¿sí? Que es interno, algo de mí, por satisfacción personal, que esta es la que cuenta mucho. Todo lo que nosotros hagamos en la vida, vayamos a recibir o no un premio o un castigo, siempre tenemos que tener algo bien claro, y es esto. Siempre que hagamos nosotros las cosas, tiene que ser por satisfacción personal, ¿sí? El que yo haga las cosas, independientemente el resultado que yo tenga, siempre lo tengo que hacer por eso, que a mí me haga sentir a gusto o me haga sentir bien, ¿sí? En el deporte yo manejo mucho cuando doy psicología aplicada en el deporte y me topo con deportistas, con equipos de conjunto y también con deportes individuales. Yo me topo mucho con atletas que, que están aquí. Uno lo hacen por satisfacción personal y otro lo hacen por esta parte. Es válido por la decisión o por la acción que nosotros hagamos, es válido, ¿sí? Pero siempre, siempre yo les digo a los deportistas, por ejemplo, les digo, el deporte conjunto, un equipo de béisbol, un equipo de fútbol, un equipo de fútbol americano, un equipo de, por ejemplo, los que son individuales, pero también se ponen en conjunto, natación, eh, tiro con arco, todos aunque son individuales, también se manejan por equipos o por grupos, que es lo que yo les recomiendo siempre. Para que un conjunto obtenga un buen resultado, cada integrante del conjunto o del equipo tiene que esforzarse al 100, ¿sí? Para poder lograr el objetivo al final. El deporte en conjunto es la unión de habilidades y cualidades de cada uno de los deportistas o cada uno de los jugadores que vienen al terreno de juego. ¿Sí? Entonces yo siempre le digo, si tú en la cancha, en el campo, en el estadio, en el gimnasio, donde sea, siempre das lo mejor de ti, siéntete satisfecho de haber puesto o de haber dado tu granito de arena para que se lograra el objetivo que ustedes se propusieron. Que igual, por ejemplo, digo, si ustedes ganaron una competencia, un juego, siéntete satisfecha de lo que tú hiciste, aportó un poco para que mi equipo ganara, ¿sí? Pero también en las derrotas es bien importante que nosotros digamos, ok, perdí, pero yo di todo de mí, yo me esforcé siempre hasta el último, di todo lo mejor y siempre pongo que yo me muero en el terreno, como muchas veces decimos, ¿sí? Entonces, digo yo, me siento satisfecho
de lo que hice, aunque no se logró el objetivo final, a lo mejor que era la victoria. Por eso es bien importante que todo lo hagamos por satisfacción personal. El que yo esté a gusto con lo que yo hago. Porque al final, si yo no hago lo que tengo que hacer o lo que a mí me corresponde hacer, pues al final la derrota pues va a ser mía. Sí, va a ser mía. ¿Por qué? Porque no me esforcé. Aunque sea un conjunto, aunque sea un conjunto. En los deportes de conjunto vemos, si el capitán del equipo se desmotiva, se enoja o viene de malas, ya todo el equipo ya no funcionó. ¿Sí? Por eso es bien importante la satisfacción personal, el que yo haga las cosas hasta donde yo sé, hasta donde yo puedo, ¿sí? Siempre sintiéndome satisfecho de hacer las cosas como tiene que ser o como a mí me corresponde, ¿sí? Nosotros podemos poner muchos ejemplos en el ámbito deportivo, pero también lo podemos poner en la vida personal o en la vida de la escuela o en la vida laboral. En la vida personal siempre me peleé con mi novia, me peleé con mi mamá, me peleé con mi papá, eh, pero quise ir a hablar con ellos porque me interesa resolver la situación o me interesa aclarar el malentendido, lo que sea. Entonces tú ya estás dando de tu parte todo lo que está en tus manos, ¿sí? Para resolver la situación. Entonces eso es, bueno, me quedo satisfecha porque no quedó en mí de tratar de arreglar la situación. En el área de la escuela, aquí nada que el maestro me reprobó, no. Yo me esforcé, entregué mis tareas, entregué mis trabajos, hice todo lo que el maestro me dijo, por eso tengo 10. Ah, pero no hice una tarea, no hice un trabajo, no entregué una evidencia, no esto. Pues no tengo el 10. ¿Sí? Esto es de lo que nosotros hablamos con la motivación interna. Cuando nosotros ponemos estos ejemplos, hablamos mucho de la motivación interna. ¿Por qué? Porque está en mi interior, en lo que yo tengo dentro, para poder llevar a cabo muchas cosas o poder obtener muchas cosas que yo quiero o que a mí me piden obtener en las cuestiones donde ustedes quieran, ¿sí? Eh, esa es una pequeña presentación que yo le puse de 4 diapositivas para que ustedes entendieran un poquito lo que es la motivación y cómo se divide en esta área. Es bien importante, chicos, es bien importante ustedes ahorita como estudiantes, es bien importante que ustedes no aprendan a ser psicólogos, ¿sí? No ejerzan ser psicólogos, pero sí aprendan muchas cosas que les va a dar o que les va a ayudar a su profesión para poder ayudar a los demás, ¿sí? Para poder ayudar a los demás. El que ustedes lleven una materia que se llama Psicología de la Actividad Física o Psicología de la Actividad Física y Recreación, eh, no nomás es aprender un poquito de psicología o aprender los conceptos de psicología, no es aprender y saberlos aplicar como profesionistas, porque ustedes con su profesión van a tener un trato directo con personas, ¿sí? Necesitamos tener tacto para hablar, tacto para decir las cosas, tacto para, no sé, agarrar una parte del cuerpo, como pido permiso para agarrar el brazo, esto, lo otro, sin que las personas se sientan, o sea, todo esto que yo necesito para poder socializar con lo otro, nos los da la psicología. Aquel que no sepa, aquel que se le dificulte, aquel que tenga algún problema. Yo sé que estas materias son muy básicas, pero pues ahí está el departamento de psicología. A veces el departamento de psicología no nomás es para curar
depresiones o curar ansiedad o curar estrés o curar todo ese tipo de cosas o controlar más bien que curar, porque no se curan, sino también es para dar una opinión, para que ustedes aclarar dudas que ustedes tengan, oiga, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le puedo hacer para esto? Necesito hacer esto, ¿qué hago? O sea, yo les digo que el psicólogo es un orientador, el psicólogo es como el tutor que ustedes tienen, pero especializado en la materia, o sea, no en tutoría, sino especializado en la materia de psicología, que nos ayude a entender muchas cosas de la personalidad de cada uno de nosotros y también, aparte de entendernos, de saber cómo vamos a expresar. Hay otro, bueno, hasta aquí, hasta ahorita que vimos lo que es motivación, los tipos de motivación. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? O ya sea sobre lo que yo acabo de decir o tiene una pregunta que quieran hacerme a mí personal, lo que sea. Claro, que vayan abonando a esto que yo les acabo de decir. ¿Alguien de ustedes tiene? Podríamos decir que la pirámide de Maslow sería la base de las teorías de motivación. Así es. Así es. De hecho, la teoría de Maslow es una teoría humanista. Sí, es una teoría que se encarga de ver al ser humano como es. Entonces, Maslow le da estas herramientas al ser humano como parte fundamental. Le dice, es como, si tú cumples todo esto que yo te estoy presentando aquí, vas a tener, vaya, un futuro bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta que les haya quedado? ¿Algún ejemplo que ustedes quieran dar o que hayan vivido? ¿Algo que les haya pasado? Pregunten, chicos, pregunten. Aprovechen a la maestra. La vez pasada ahí que platicábamos un poquito sobre lo que viene siendo la motivación intrínseca y extrínseca. Algunos como que no tenían bien definido dónde era la raya de una y de otra. Me imagino que ahorita les quedó bastante claro, pero si todavía hay duda, plantéenlo. Sí, chicos, yo siempre les digo, yo cuando doy clases, yo les digo, la duda hasta más mínima que sea o hasta más tonta que se les haga, yo creo que hay que externarlas, porque no sabemos si la duda que tenga alguno de ustedes, el otro también lo tiene y no se atreve a preguntar. Pero yo siempre les digo, nunca se queden con las dudas, porque ustedes se quedan con las dudas, malinterpretan la información y después a la hora de querer ajustar o querer hacer algo, se confunden porque dicen, ay, aquí esto dónde y de dónde y no me acuerdo. Ah, pues es que era la duda que tenía y no le pregunté al profe o no le pregunté a la maestra o no le pregunté a la psicóloga. O sea, por más mínima, por más insignificante o por más boba o tonta que se les haga una duda, háganla, háganla. Yo siempre les digo a mis alumnos, nunca se queden con las dudas, porque al final pues no van a poder realizar un trabajo si es que se les deja. Entonces, quedaríamos que la motivación externa sería cualquier cosa externa a nosotros, ¿verdad? Vaya la redundancia, ya sea un beneficio o castigo que se nos otorgue. Y la Así es, interna es, quiero hacer esto porque nos amenazó, tuve la idea y quiero hacerlo. así es. Esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia que hay ahí. ¿Dónde llega el límite? ¿O dónde está esa barrera, esa que mencionaba el profe? Yo les digo, la motivación interna es el impulso y lo hago porque yo quiero, porque a mí me nació, decía su compañero ahorita. ¿Sí? Cuando es extrínseca, hago lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, pero recibo algo a cambio por hacerlo. ¿Sí? Ahí es donde manejamos como la diferencia entre una y otra, ¿sí? Porque las dos motivaciones tienen que empezar de algo interno, ¿sí? Pero la diferencia es, hago lo que me gusta, pero recibo algo a cambio, ¿sí? Ahí es donde marca la diferencia.
Maestra, Diga, yo tengo una duda en la pirámide. ok. No me quedó muy claro cómo es la autorrealización. O sea, bueno, sí, no me quedó claro, tan claro eso. La autorrealización es cuando nosotros decimos, ay, hice esto y me sentí realizado. Eh, Estudié 4 años de la universidad y me titulé. Me siento satisfecho de haber logrado este objetivo que me propuse. La autorrealización dice auto de yo, de mí, realización, realizar, ¿sí? Cuando yo me Ujú. siento satisfecho por algo que yo hice o que yo me propuse. Ok, muy bien, gracias. Como les comentó ahorita la maestra, en la pirámide de Maslow, o sea, no quiere decir que tienes que tener todos los elementos que tiene la pirámide para sentir la autorrealización. Puede ser que tengas varios de esos elementos y te sientas autorrealizado, dependiendo de los objetivos que hayas fijado. De hecho, Abraham Maslow, fíjense, es algo bien como incongruente a veces que a Maslow dice, o que somos nosotros los seres humanos, pero nos dice Abraham Maslow que nosotros debemos, para sentirnos autorrealizados, necesitamos llevar el proceso de la pirámide como es. Déjenme, aquí les cambio. Así, de aquí hacia acá. Es como cuando subes una escalera. Quieres ir a la planta alta, tienes que subir escalón por escalón, ¿sí? Para poder llegar a esto. Es, es, es muy raro. O llegamos a esto, como dice Abraham Maslow, cuando ya llegamos a veces a la vejez. ¿Por qué? Porque nosotros esto, acuérdense que la base lo tenemos. Pero a veces de esto nos brincamos a esto y después nos recorremos a esto y después subimos a esto. ¿Sí? Y a lo mejor llegamos a esto. ¿Sí? ¿Qué dice Abraham Maslow? Que si tú no haces este orden cronológico, vaya, como él lo pone, pues supuestamente no eres alguien que pueda sentirse satisfecho de lo que hace, pero no, porque nosotros manejamos la autorrealización en muchos aspectos, no nomás en uno. Dice, hay mucha gente que tiene su familia, que tiene su casa, ¿sí? Y con eso ellos se sienten autorrealizados. Ellos son felices y así es su vida, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, el reconocimiento dice, no, aunque es una necesidad que el ser humano tiene, el reconocimiento no es algo que le afecte o le beneficie si lo hacen o no. ¿Sí? Entonces, nosotros regularmente siempre vamos así en escalón brincado. Vamos haciendo esto. Hacemos esto y nos sentimos así. Hacemos esto y nos sentimos así. Hacemos esto o logramos esto y nos sentimos así. ¿Sí? Vamos en escalón. No importa. No importa que tú de aquí, no sé, te brinques aquí y te regreses aquí. Lo ideal, ¿sí? Lo ideal para llegar a la autorrealización es tener todos estos juntos, o sea, ya haber logrado. Esto es como algo general a lo específico. Sí, que era lo que yo, ahorita decía el profe, no necesariamente tengo que lograr todas estas partes para sentirme autorrealizado. No, no necesariamente. Sí, aunque Abraham Maslow nos dice que sí, pero no necesariamente tiene que ser así. Cada uno de ustedes se pone los límites, se pone las pruebas, se pone toda esta parte del desarrollo del ser humano, de lo que yo quiero lograr, de lo que yo quiero hacer, para que al final pues ustedes eh, se sientan como se tengan que sentir y como se quieran sentir, porque yo siempre he dicho que aquí no hay más que nosotros tenemos la decisión de lo que nosotros, de lo que nosotros somos, perdón. Nadie es culpable de lo que soy, nadie es culpable de lo que no hago y nadie es culpable de lo que hago. Simplemente yo soy el único responsable de eso. Así. ¿Sí? Y también ahí dentro de la pirámide que tenía la maestra, que pues es muy interesante el esquema que ella tiene. No quiere decir que yo para que mi la base esté completa, por ejemplo, si no tengo sexo me falta, o sea, no Ajá, la no, voy a cumplir. Si no tengo ajá, comida me falta, si no duermo bien me falta, a lo mejor duermo poco,
pero como bien y tengo casa, o sea, a eso me refiero con todos los elementos, o sea, no tienen que cumplir con todos los elementos de cada escalón para poder llegar a la autorrealización, o sea, a lo mejor tienen algunos elementos de cada escalón, bueno, tengo casa, tengo familia, pues no duermo bien, pero sí tengo comida, sí, cosas así, sí me explico, o sea, no es que si les falta algo, es que yo no tengo novia y no tengo sexo, entonces pues no me puedo sentir autorrealizado. Pues no, o sea, no necesariamente. Y Así es. como dice la maestra, a veces nos brincamos etapas. Algunas veces es porque no nos damos cuenta de lo que ya tenemos. Así es. O sea, por ejemplo, muchos de nosotros cuando somos estudiantes damos por sentado que el tener la comida ahí está, pero no lo vemos como que es algo que debamos de tener, como una necesidad. Así es. Más sin embargo, el día que nos toca a nosotros tener que comprar nuestros víveres, tener que surtir nuestra alacena, decimos, ah, caray, bueno, pues antes contaba con ello regalado, ahora Así tengo es. que proveérmelo. Y te sientes autorrealizado, el simple hecho de tú poderlo hacer. Yo lo estoy haciendo, ya no me lo pagan, ya no me lo dan. Y te sientes realizado. Sí, o sea, a eso nos referimos la maestra y yo, con que hay veces que no vas en el orden exactamente para sentir la realización, la autorrealización. O no netas todos los elementos para que realmente lo cumplas. ¿Duda, chicos? Aprovechen la No, pues yo maestra. Y sí, tengo dudas. bueno, ¿Todavía tienes, Daniela, o ya no tienes? No, ya no. Ah, ok. Ahora sí, Javier, ¿qué me decías, perdón? yo, profe Omar, perdón. Ah, Omar. Este, en dado caso de que, o sea, se puede dar la posibilidad de que tengamos todos los escalones de la pirámide, pero no nos sintamos autorrealizados. Sí, por ejemplo, en la psicología, aquí estamos hablando de una manera como técnico, o sea, estructurado, pero ya cuando nos metemos al enfoque de la psicología, sí sucede mucho eso, sucede mucho que yo ya probé o yo ya realicé todos los escalones y no me siento pleno, no me siento autorrealizado, no siento esta necesidad. Ah, bueno, pues el problema ya no es de lo que, vaya, de lo que hice, sino el problema ya es más interno. Hay cuestiones psicológicas, por ejemplo, el autoestima, hay el amor propio, algo que manejamos mucho la terminología ahí en psicología. Hay estos factores que me afectan a mí como individuo para no sentirme autorrealizada. La seguridad, la confianza, la ansiedad, el estrés, la depresión, todos estos factores influyen mucho a veces para que nosotros no nos sentamos autorrealizados, aunque nosotros ya hayamos cumplido con todo o con la mayoría de las cosas que nos hemos propuesto según esta pirámide. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te sientes eso y tú dices, a ver, yo ya trabajé, yo ya esto, yo lo otro, pero siento que me falta algo o siento que no me siento pleno al 100%, me esfuerzo, trabajo, tengo casa, tengo víveres, tengo familia, pero algo, entonces ahí es cuando tú dices, yo necesito ayuda, porque si a mí ya lo físico, ya lo material, ya estas cosas que yo ya hice, ya no me, o sea, no me llenan por completo, entonces el problema ya no es en lo que haces, el problema ya es interno. Y cuando hablamos de cuestiones internas, hablamos de pues estas cuestiones emocionales y todo este tipo que nosotros manejamos como psicólogos. Entonces, por ejemplo, si pasa ahí, si tú dices, canijo, a ver, ya, yo ya hice o estoy en el punto donde yo ya hice la mayoría de las cosas que quería hacer, pero no me siento autorrealizado o no me siento feliz. Bueno, entonces es el momento de decir, algo está mal, necesito atención psicológica o ayuda psicológica, ¿sí? Pero sí se da eso que me estás diciendo, Mar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que la depresión es tremenda, ¿eh? Y conocemos a muchos artistas, futbolistas que los consideramos exitosos y terminan suicidándose.
Entonces, Maestra, Dígame. bueno, ya con esto me salió una pregunta. Puede haber personas que, por ejemplo, sí realicen todo lo de la pirámide, o sea, que tengan, pues sí, o sea, que tengan buena vida y todo, Ujú. y pues deprimirse, o sea, aún teniendo todos esos aspectos. Sí, sí se puede ver. Miren, la depresión viene mucho de la ansiedad y del estrés. Por ejemplo, primero es como una escala, es como una enfermedad. Por ejemplo, el resfriado. Ay, te sientes medio atarantada y luego te empieza a escurrir el escurrimiento nasal y de repente que la tos y de repente la temperatura, o sea, te va dando un síntoma por uno y se hace un resfriado, ¿sí? Igual acá con la depresión. Para que tengas depresión o para que suceda depresión, simplemente tiene que haber un acontecimiento, algo que pasó, un suceso, algo doloroso o algo que te marca, ¿sí? Eso genera ansiedad y genera estrés. Cuando tú no sabes manejar ansiedad y estrés, viene la depresión, ¿sí? La depresión, yo siempre les digo a mis pacientes y le digo a mis alumnos, cuando uno entra a una depresión, la mayoría de las veces es bien difícil salir de ella, bien difícil. Bien, porque la depresión es un estado o una enfermedad donde tu mente está bloqueada totalmente, ¿eh? No entras en razón, no aceptas nada, a veces ni el medicamento, el cerebro hace ni que el medicamento haga efecto, o sea, son muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre les digo, ay, es que maestra, tengo este resfriado, y le digo, tómese las medicinas como el doctor le dijo, pero también a las medicinas ayúdele. ¿Cómo le va a ayudar? Psicológicamente usted piense positivo. Psicológicamente no esté pensando en el resfriado, en el dolor, en eso, no. Usted póngase a pensar en otras cosas o póngase a hacer otras cosas. ¿Para qué? Para que esa actitud positiva le haga segunda o le ayude al medicamento. Muchas veces el puro medicamento no hace eso, no finaliza o no determina que ya estoy curado, sino que también la cuestión emocional o mental ayuda mucho a este complemento, vaya. Y sí se puede dar, ¿eh? Se puede dar porque yo siempre he dicho, todos tenemos un pasado como seres humanos. La mayoría de nosotros, me pueden decir usted, no, maestra, es que yo tuve una infancia muy feliz y en la adolescencia, pues bien, hay más o menos, pero a lo mejor cuando ustedes en cuestión de niñez o en cuestión de cuando estaban bebés, sufrieron una acción, un accidente, algo que los marcó, que los dejó traumados, que fue significativo para ustedes, que en ese momento a lo mejor como no tienen conciencia, pues lo bloquean el suceso y lo vienen cargando, en el inconsciente lo vienen cargando. ¿Qué hace o por qué me depresión? ¿Por qué tengo depresión si yo estaba muy bien? Ah, porque a lo mejor viví un momento o a lo mejor vi o escuché algo que me hizo recordar aquel evento traumático que estaba guardado en el inconsciente y sale a flote ¿Y y ya no usted sé qué hacer. cree que eso tenga alguna manera de evitarse? ¿Cuál? O sea, la depresión tiene alguna manera pues, como evitarla o... Sí, yo digo que sí. ¿Y cómo es? Por ejemplo, si tú supongamos que tú ahorita me dices, ¿sabe qué, maestra? Yo tengo, necesito tomar una decisión importante en mi vida, Ujú. pero no sé qué hacer. Y yo te digo, ¿sabes qué? Ven a mi consultorio. No vienes porque tienes depresión, no vienes porque tienes ansiedad o exceso, nada. No vienes por eso. Simplemente vienes porque quieres tomar una buena decisión y no sabes por dónde empezar o cómo hacer. ¿Sí? Yo te digo, ven para acá, ya, analizamos, reflexionamos, esto, lo bueno, lo malo, es sí, esto no, tú sola, y ya, tú decides qué es lo que vas a hacer. Porque ahí, en el proceso de la terapia, yo trato de que hagas conciencia de las cosas, de la realidad. Si tú no vas a terapia y tú tomas la decisión que tú creíste en ese momento, a lo mejor, que era lo mejor para ti, y las cosas no te salen como tú creíste, ahí viene. Ay, me empiezo a sentir triste porque no me salieron las cosas, no era como yo pensaba, no me salió lo que yo creía, no esto, y viene la depresión. ¿Sí me explico?
Es como que lo que viene jalando para que entres a la depresión. La tristeza. Ah, no, entonces ya no voy a volver a tomar decisiones. Ay, no, que pase lo que tenga que pasar mejor. O ay, no, y empiezas a evadir Como que te realidades, decepcionas, mande. como que te decepcionas y ya, o sea, no quieres volver a hacer. Así es. Entonces evades. Y entre más evades, pues el, tu persona, tu personalidad, haz de cuenta, te decepcionas o te pones triste y todo eso, entonces eso que va haciendo te va alejando de las personas, te va alejando de las cosas, ya haces las cosas sin interés, eh, ya no quieres salir de tu casa, ya empiezas a enfrascarte en esta parte de lo que viene siendo todo el proceso de la depresión. Llegas al momento donde ya estás acostada en tu casa sin querer salir, sin querer comer nada, y dices tú, ah, canijo, ¿y en qué momento llegué aquí? Ah, pues ya tienes depresión. O sea, sí se puede evitar la depresión con con el reconocer que a veces necesitamos ayuda, hasta para lo más mínimo, ¿eh? Pero es ayuda profesional. Ujú. Muy bien, gracias. De nada. Maestra, por ejemplo, ahí en la depresión, Ujú. digamos, no sé, siempre fui una persona muy positiva y llega un punto en el que, no sé, como que esa parte se acabó de cierta manera, como que el refil ya no hubo y empieza esa cuestión de la depresión, donde, o sea, ya no encuentro el por qué o el para qué hacer las cosas. Ay, eso pasa mucho. Pasa mucho con los seres humanos, pasa mucho con los deportistas, pasa mucho, es algo que yo vivo mucho todos los días en mis sesiones, ¿eh? Esta parte de que yo siempre soy bien positivo y trato de ser bien positivo. Yo les manejo mucho dos cosas. Una cosa es lo que yo hablo o lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Son dos cosas bien diferentes. Y para que una cosa funcione, las dos tienen que ser como de la mano, tienen que ir de la mano. ¿Qué quiero decir? Si yo digo esto, es esto. Si yo digo, me siento bien, tengo que hacer cosas que me hagan sentir bien. Porque no digo, ay, me siento bien y hago cosas que me hagan sentir mal, pues no, es contradictorio eso, ¿sí? Por eso nosotros a veces llegamos a ese punto, donde ya ni nosotros mismos nos creemos o nuestro cerebro ya no cree en lo que yo digo, porque es incongruente a veces lo que yo digo con lo que yo hago. Este es como una técnica o una dinámica que nosotros manejamos en la psicología. Yo le llamo programación psicológica o reprogramación. Programar, hacer que estas dos partes vayan vinculadas, lo que es el decir y el hacer, que es lo más lógico, que es lo que se tiene que hacer. Pero haz de cuenta que muchas veces, muchos de nosotros, y ahorita mencionaba algo bien importante el profe, cuando vemos nosotros los artistas, los actores, y vemos, ¿sí? ¿Por qué se deprimió? ¿Por qué se suicidó? Si en la tele yo siempre lo miraba y bien contento, y luego era bien gracioso y bien chistoso. Pues sí, porque era algo que tenía que aparentar. Hay unas cuestiones en la psicología, a lo mejor usted ya lo han escuchado, que se llaman mecanismos de defensas. El mecanismo de defensa es una acción que yo utilizo como escudo de protección. ¿Sí? Yo creo que a todos de nosotros nos ha pasado. Estamos en el salón de clase, en el más básico aquí en la escuela. Estamos en el salón de clases y mi abuelita está súper mal, o mi papá un familiar, tengo un familiar súper mal, pero mi obligación es presentarme a la escuela, que llego a la escuela con una cara bien, aunque por dentro me esté queriendo morir. ¿Sí? Eso se llama mecanismo de defensa que nosotros utilizamos de protección. Nos protegemos. Y no saben cuántos mecanismos de defensa utilizamos nosotros los seres humanos todos los días. Todos los días. Diario, diario, diario. Por eso no hay como ser buenos observadores y no necesariamente llegar y preguntar, ¿tienes algo o te pasa algo? Si tú sabes observar, si tú sabes identificar la conducta humana, eh, no necesitas preguntar nada. ¿Te das cuenta ahorita que alguna persona está pasando por un mal momento o no se encuentra bien o está enfermo o está deprimido o está triste? Sí, pero la observación es bien importante en esta parte.
¿Alguien más, chicos? Ok, el profe también me dio por último tema, o me dio una palabra. A mí se me hace bien importante esta palabra, la autodeterminación, ¿sí? Eh, la autodeterminación es, mm, yo lo manejo mucho, que es algo esencial que debemos de tener todos los seres humanos, ¿eh? En nuestro carácter, con nuestro temperamento, el ser determinantes. ¿Por qué? Porque esto viene y marca mucho la diferencia en muchas cosas. Por ejemplo, muchas veces el ser determinante me ayuda mucho a resolver situaciones, a tomar decisiones, a elegir de ciertas cosas. El ser determinantes me ayuda a madurar, me ayuda a crecer, ¿sí? Me ayuda a fortalecer mi personalidad. La autodeterminación, yo siempre he dicho, viene muy enfocado, viene muy ligada con el carácter y el temperamento. No es propio de esto, pero sí están muy ligados la autodeterminación. ¿Qué viene siendo o a qué o cómo podemos definir este concepto? Porque si ustedes buscan un concepto de autodeterminación, lo van a encontrar mucho como en leyes, como en esta parte de lo legal. Eh, sí podemos encontrar la autodeterminación con otro concepto que no vaya muy enfocado a lo legal, pero dice que la autodeterminación es como el se los voy a explicar con mis palabras para que me lo entiendan mejor, es como el aprender a tomar decisiones, no importando si son correctas o incorrectas, ¿sí? Yo siempre he dicho esto, a veces no necesariamente el tomar una decisión tiene que ser correcto. Siempre vamos por eso, siempre vamos a tomar la decisión a enfocarnos a lo que sea correcto o a lo que sea mejor o para que las cosas me salgan bien, ¿sí? Pero muchas veces no necesariamente, pues a veces tomamos malas decisiones y no quiero decir que sea bien, pero tampoco está mal. Yo siempre he dicho que de las malas decisiones, de los errores o de los fracasos, se aprende. Es el mejor aprendizaje que nosotros tenemos, ¿sí? El cometer errores. ¿Sí? ¿Qué me hace un error o qué me enseña el equivocarme o el fracasar? Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué te enseña? El cómo no hacer las cosas. Un error te dice cómo no voy a hacer las cosas, porque ya lo hice y ya me equivoqué. Ya dices, entonces así no era. ¿Sí? Esto viene muy ligado con la autodeterminación, chicos, porque si tú eres una persona eh, determinante. No quiere decir que seas a veces de carácter fuerte o no quiere decir a veces que te sientas con mucho poder, ¿sí? Simplemente cuando eres determinante, es que estás segura de lo que tú eres y de lo que tú quieres hacer. La autodeterminación, ahorita les decía, es fundamental para el ser humano. Porque con la autodeterminación prevenimos tantas cosas, chicos, como no tienen una idea. Ahorita hablábamos, por ejemplo, me preguntaban sobre la depresión, que si se podía, cuando soy autodeterminante, cuando soy determinante, puedo evitar la depresión. ¿Por qué? Porque hablaba yo ahorita de esto de lo que yo digo con lo que yo hago. Es importante esto. Si yo dije, ya no voy a comer papas, no como papas. Eso es determinación. El ponerme una meta o un objetivo, ¿sí? Pero cumpliéndolo, ¿sí? Yo sé que para este tipo de cosas siempre es bien difícil al principio. Yo siempre le digo a mis pacientes, el que tomes una decisión y que digas, esto quiero, te trae mucho trabajo. O sea, se te complica mucho el tomar la decisión. Pero una vez que ya la tomas, una vez que dices tú, ya, a ver, esto es lo que voy a hacer,
que fue lo más difícil. Entonces viene el segundo paso difícil, porque son dos pasos difíciles. Uno es aceptarlo, ¿sí? Y el segundo, hacerlo, ¿sí? Una vez haciendo estas dos cosas, lo demás ya es algo fácil para hacer. Entonces la autodeterminación es importantísima que nosotros la pongamos en práctica, que nosotros la aprendamos, ¿sí? Porque me ayuda mucho. Yo, por ejemplo, yo les voy a lo mejor contar un poquito de lo que yo soy o cosas. A mí, yo soy muy determinante y siempre lo he sido en mi vida profesional y en mi vida personal. A mí me ayuda mucho el carácter que yo tengo. Yo soy una persona de carácter muy fuerte, eh, eh, decidida, siempre que he sabido lo que quiero, a dónde quiero ir, o sea, eh, madura hasta cierto punto, si le pudiéramos llamar de alguna manera. Eh, a mí, yo les platico mucho a mis alumnos en clase cuando les doy este tema de la autodeterminación. Yo les platico mucho mi anécdota personal. Digo que les decía yo que cuando yo tenía novio, bueno, cuando estaba más chica, bueno, en preparatoria, cuando yo estaba en la preparatoria y yo tenía novios, como a mí no me gustaba sufrir, a mí el sufrimiento es algo que no, y no me gustaba sufrir, yo les decía que me preguntaban que si cómo le hacía yo, pues con los novios, que si no me gustaba sufrir, ¿cómo le hacía? Le digo, ¿saben qué hacía yo? Les platico la historia de que yo tuve mi primer novio, duré 4 años con él, tenía 15 años, 16 años más o menos, y cuando terminé la relación, pues es el amor de la vida y con el que uno se va a casar y se hace las expectativas positivas de la vida. Resolvemos el mundo con un momento. Entonces yo les platico mucho que cuando yo terminé esa relación, yo decía, ya cuando ya lloraba más de un día, lloraba y decía, una semana le voy a llorar, una semana voy a tristear, una semana y nada más. Pasaba la semana, me limpiaba las lágrimas, agarraba aire y como si nada hubiera pasado. El siguiente novio que tuve, 3 días. 3 días le voy a llorar, 3 días voy a esto, 3 días me limpiaba las lágrimas y seguía con mi vida. Y así sucesivamente. Y me decían ellos, oiga maestra, pues ¿es de piedra usted o qué? No. El problema es que yo no me enfrascaba, aprendí a no enfrascarme tanto en eso, en el sentimiento. Yo soy más de razón que de sentimiento, de corazón, de sentimiento. No quiere decir que no tenga sentimientos y que no sea débil o que no me fluyan los sentimientos, el amor, la tristeza y todo ese tipo de cosas. No, no, pero si yo era más razonable, yo decía, ay, pues si ya no quiere estar que no esté, pues nadie le va a rogar. Y eso le ayudaba yo. Yo le ayudaba a mi corazón para que se aliviara más pronto. Entonces, cuando me dicen, ay, no es cierto que eso sucede, sí, digo, ¿por qué? Porque ustedes programan a su cerebro el tiempo que ustedes quieren pasar por algo o el tiempo que quieren que ustedes dure algo. Es un aprendizaje que tú le das al cerebro. Tú le dices, no quiero llorar más de 3 días por una persona que no vale la pena. No llores más de 3 días y te limpias las lágrimas y sales adelante. Sí, yo siempre les digo, muchas veces cuando hablamos de depresión, ahorita que hablábamos de este tema, muchas veces yo le digo a la persona que está deprimida, es que tú estás porque tú quieres estar. Y me dice, no, es que es algo más fuerte que yo. Pues tienes que luchar con eso más fuerte que tú. En el momento que tú digas, basta, hasta aquí, ya depresión, o sea, ya me tienes cansada, ya necesito ponerme más. En el momento que tú determines una decisión, en ese momento cambian las cosas. Sí, pero acuérdense, no nomás es decirlo, es actuar, es hacer. Entonces, cuando yo utilizo la determinación, mi vida cambia y me hago más fuerte, y no insensible, me hago más fuerte. Mi carácter lo voy como puliendo y lo voy haciendo un poquito más fuerte. Voy mejorando, voy madurando, voy viendo las cosas de otra manera. O sea,
me ayuda, la determinación me ayuda mucho a crecer como ser humano. ¿Por qué? Porque me ayuda a determinar cosas que quiero y no quiero en mi vida. ¿Sí? Entonces, la determinación o la autodeterminación, le hablamos de auto porque es algo que debe tener cada persona, pero cuando hablamos de determinación es ponerle el límite a las cosas. Es que ya estoy cansada de esto, órale, pues ya estás cansada, ya no te canses más, órale, de ahí. Parte de ese ya estoy cansada, ya estoy harta, ya estoy esto, ya estoy lo... Parte de esa fuerza de voluntad que te hizo pensar que ya estás cansada para levantarte. ¿Sí? Y la determinación es lo que viene a resaltar en este momento. Entonces, es importante. Muchos de nosotros no tenemos determinación, no somos determinantes, o la autodeterminación no la manejamos, pero se aprende. Es algo que podemos aprender como cuando vamos a la escuela y aprendemos algo nuevo. Se aprende con trabajo psicológico. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con esto de la determinación, autodeterminación? Pues bueno, no sé si sea una duda, es más tocábamos el tema de los objetivos y Ujú. de metas y objetivos. Ok. ¿Qué tan, cómo se dice? ¿Qué tanto cambia el objetivo o sí, pues el objetivo, el logro ganado fijando metas paulatinas al hacerlo, pues a la ahí se va, o sea, voy haciendo, o sea, no es así como que lo voy a hacer rutinario, o sea, voy a ir haciéndolo poquito a poco, le voy a ir avanzando Ok. al hecho de fijar, en tanto tiempo voy a hacer esto, en tanto tiempo esto, voy a llegar a esto. ¿Qué tanto porcentaje tiene de efectividad? Sabes que en la psicología del deporte y en la clínica también nosotros a veces manejamos mucho el establecimiento de metas, así le llamamos. ¿Qué es eso? Es el establecer las metas o los objetivos que tú quieres lograr en un determinado tiempo. Claro, yo siempre digo, hay una meta a largo plazo. Para esa meta a largo plazo siempre tienes que tener metas a corto plazo. Eso es la efectividad eso es lo que te da a un 100% que vas a cumplir la meta. ¿Por qué? Y viene la determinación con esto. Aquí viene la determinación, porque tú dices, en tanto tiempo voy a cumplir con esto. Yo no sé cómo le voy a hacer. Y lo haces y cumples la primera meta. En este otro tanto tiempo voy a cumplir esto. Determinación, determino que lo voy a hacer en este tiempo. Uh, Poniendo claro los objetivos o las metas, ¿sí? Entonces, es bien efectivo, es más efectivo que tú tengas este plan de trabajo, llamándole de alguna manera, o que tengas estipulados estas metas o estos objetivos bien claros en tiempos bien proporcionados o bien estructurados, que hacer las cosas a la y te vas. ¿Por qué? Supongamos que tú dices, ay, voy a hacer esto, pero bueno, cuando tenga tiempo, o bueno, cuando no es el mismo interés, ¿sí? No va a ser el mismo resultado, ¿sí? Que si tú dices, bueno, voy a hacer esto, pero para hacer esto necesito hacer esto, necesito hacer esto, necesito hacer esto en este tiempo, en este tiempo y en este tiempo, ¿sí? Aparte de la determinación, con el establecimiento de metas, nosotros trabajamos mucho la disciplina, ¿sí? La disciplina es bien importante, ¿eh? En el ámbito deportivo, en la escuela, en la casa, manejar las disciplinas, el ser disciplinado en lo que yo hago, o en lo que yo voy a hacer. Yo, por ejemplo, manejo mucho en las sesiones, bueno, dependiendo de los casos, pero manejo mucho, por ejemplo, la agenda. Manejo mucho el que manejen una agenda o un libro o una libreta donde tengan todo lo que van a hacer, en cuánto tiempo lo tienen que hacer, hasta dónde tienen de plazo las tareas, por ejemplo. ¿Qué plazo tienes para hacer esta tarea? ¿Qué tanto tiempo tienes para esa? ¿A cuál les vas a hacer prioridad? A lo mejor a esta porque la voy a entregar primero y luego esta después. O sea, el estructurar, el ser unas personas estructuradas te, te garantiza, ¿sí? El resultado casi un 100%, ¿eh? Y ahí viene mucho, entra la autodeterminación, entra porque
es como la autodeterminación, es como el compromiso, el objetivo, la meta, son compromisos que tienes que cumplir o que te estableciste. Entonces, sí, yo lo recomiendo un 100% esa parte del establecer las metas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues si nadie quiere preguntar nadie más, no sé si quieres agregar algo más, maestro. No, agradezco, profe, agradezco la invitación, agradezco mucho que me haya considerado para esto. Usted sabe que siempre estamos ahí al 100 con usted, en tanto como las cuestiones laborales aquí con las clases o también con el departamento de psicología. Yo sí los invito, chicos, que tengan o que se den una vuelta por el departamento de psicología para aclarar muchas dudas. Yo sé que muchos de ustedes, aunque ustedes no lo digan, y aunque muchos de ustedes no pusieron su cámara, yo sé que muchos de ustedes necesitan la atención psicológica porque todos en algún momento la necesitamos, ¿eh? A mí el que venga y me diga, yo no necesito psicólogo, no, yo le digo, pues está mal. Sí, está mal. De antemano ya está mal, porque todos necesitamos, hasta nosotros los psicólogos, ¿eh? Yo les digo, yo voy con una psicóloga cuando me siento saturada, cuando ya es mucho el trabajo, cuando tengo un caso así muy de yo siempre procuro, no seguido, pero sí procuro ir con un psicólogo pues para que me oriente, para que estén, para que me, pues, para descargar todo lo que tengo. El ser psicólogo es una profesión que no tiene ni idea la carga emocional que tenemos, pero todos en algún momento, el que tenga la oportunidad, bueno, ahorita no pueden ir a la facultad ni nada, pero estamos con sesiones virtuales en línea, así como estamos ahorita, y ahí estamos a la orden. Cualquier cosa, cualquier necesidad que ustedes tengan, algo que necesiten de mi parte, ahí con el profe Edgar, él les puede pasar mi contacto o lo que sea y ya se ponen en contacto conmigo. Muchas gracias, profe, por la invitación y ya Al sabe, cualquier contrario. cosa que necesite, aquí estamos a la orden. Gracias, muchas gracias, Leti. Ya sabes que es un placer trabajar contigo. Ya pues no es la primera vez y hemos tenido ahí casos en corto, Ujú. unos difíciles. Sí, Y pues la verdad es que siempre muy profesional y brindando un gran apoyo para uno como docente, ¿no? Yo les digo a los muchachos, yo no soy psicólogo clínico, sé un poquito de psicología del deporte, pero nunca lo he aplicado, o sea, aunque hice la maestría, no lo he aplicado en el área. ujú. Entonces yo prefiero valerme de gente que realmente lo ha manejado, que realmente lo ha aplicado, porque una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que haces En la práctica. ya en la práctica. Entonces, por eso quería traerles esto. De hecho, te mandó saludar a Ah, Hulda Larcón. Estuvo esta mañana también con otro de mis grupos. Todas las sesiones están siendo grabadas y a todos los grupos les voy a pasar la grabación de cada sesión con cada tema, ok. para que ellos se retroalimenten ahí. Entonces, pues un placer que nos hayas acompañado, agradecerte infinitamente el que nos ayudaras y nos orientaras en estos temas. Y como ya lo hemos platicado, chicos, desde que empezamos, nunca debe darnos pena, vergüenza hablar con un psicólogo. Así Si es. nos sentimos mal, nos sentimos tristes, es mejor platicarlo a tiempo que ya cuando alguien nos diga, oye, es que estás muy mal, estás en depresión. O sea, Así siempre es. es bueno externarlo. El externar las emociones nos ayuda a que no se vuelva algo grave. Así es. Así es, profe. Algo bien Entonces, importante que acabas de decir eso, expresar las emociones. sí, entonces, sí, afortunadamente, miren, no es por presumirles, pero somos de las pocas facultades que tienen un departamento de psicología ahí en la escuela. Y están para ayudar y siempre tienen la disponibilidad de ayudar. Sí, Hay veces que a lo mejor están muy saturados porque la verdad es que son muy poquitos para tantos alumnos,
Ujú. pero ellos buscan y se dan el tiempo para echarles la mano, ¿sí? Así es. O para canalizarlos, en dado caso de que no se pueda. Entonces, si alguien siente que algo no está bien y necesita platicar con alguien, lo pueden hacer con ellos directamente o pueden preguntarle a su tutor, a un maestro que le tengan confianza para que los pueda canalizar, ¿sí? Así es. Para eso estamos en la escuela, para ayudarlos. Así No, es. y de hecho, bueno, en lo personal con la maestra, pues no nomás con los alumnos de la facultad, bueno, yo en lo personal le pedí un favor para, mi hermano está en otra facultad donde no tienen el departamento, la maestra se toma el tiempo para ayudarnos ahí. Sí, así es. Así es. Sí, de hecho Entonces, ya pues muy vamos a empezar a agradecidos. trabajar. Vamos a empezar a trabajar ahí con Muy el, bien. con el, pues con el favor que nos pidió aquí Omar. Omar, Sí, muy bien. sí, Gracias, sí. maestra. Bueno, No, de nada, que estamos a la orden, chicos. Cualquier cosa que ustedes necesiten, no duden, créanme, no duden. Y yo como siempre digo, no esperen a que el vaso se derrame para poder así es. entonces decir, sí, ya no puedo, entonces sí necesito ayuda. No, no esperen. No esperen a que el vaso se derrame para buscar la ayuda psicológica o de cualquier tipo de ayuda profesional que ustedes necesiten. Bueno, chicos, si no hay más, les agradezco su asistencia, que se hayan tomado el tiempo en día festivo. Y pues bueno, nos estaremos viendo ahí entre semana para que cumplan las actividades que falten. No vamos a tener ya presencial, ya están las actividades fijadas, ya nada más para ir subiendo los temas, ¿no? Lo que falte. Entonces, si no hay más, muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima. Muchas gracias, maestra, por su información. No, gracias a ustedes, chicos. Que pasen bonita noche. Igualmente, maestra, gracias por su atención. No, de nada. Nos vemos. Hasta luego. Profe. Profe, entonces ahí puso más Ah.